Bienvenidos al espacio de France 24 en español sobre el Mundial de Fútbol, donde día a día analizamos cada jornada de este torneo que continuó hoy los cuartos de final. Hoy contaremos con Laura Bernal en nuestros estudios. Buenas tardes, Laura. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Ya finalmente ese partido que todos estábamos esperando desde que se dieron los cuadros se va a hacer realidad, Francia-España. Así es, y también estaremos con nuestra enviada en Estados Unidos, Natalia Ruiz Giraldo, desde Boston. Abrimos precisamente con el partido del día en la Copa del Mundo, la clasificación de España a las semifinales del torneo. Para eso conectamos con nuestra enviada Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, te saludo y ya mismo te pregunto, contanos, ¿cómo fue la clasificación de España en el Estadio de Los Ángeles? Muy buenas tardes, pues la clasificación y como lo decía Laura, sí, el partido tan esperado de este Mundial con esa semifinal entre Francia y España. Pero claro, antes tuvimos ese cuarto de final que se disputó en la ciudad de Los Ángeles, allí en la ciudad de las estrellas y sobre todo ante los ojos de muchas estrellas del cine, Brad Pitt, Javier Bardem, Penélope Cruz estaban en ese estadio para ver esa victoria 2-1 de España ante Bélgica. Los españoles que abrieron el marcador en el minuto 30 gracias a Fabián Ruiz, el hombre que había sido preferido a Pedri en el 11 inicial por parte de Luis de la Fuente. Pero los belgas fueron buscando también cómo acercarse a la portería de Unai Simón, una portería que pasó más de 650 minutos invencible, pero finalmente le pusieron fin en todo caso a esto porque ya para el final de la primera parte llegaría el gol de Charles de Ketelaere, el hombre que de cabeza una vez más metió gol, el que ya había logrado un doblete en el partido ante Estados Unidos. Y ya en la segunda parte pues continuó sobre todo España tratando de llegar a la portería de Thibaut Courtois y lo exigieron muchísimo al arquero belga, el mejor arquero del mundo para algunos, tanto así que ya al final terminó finalmente lesionándose y a menos de 20 minutos del final del partido tuvo que salir. Y fue reemplazado esta vez por el guardameta del Manchester United y Senne Lammens, difícil estos nombres a veces de los belgas, perdón, pero entonces pues es él quien entró a reemplazarlo ante una Thibaut Courtois que estaba en lágrimas, con mucha angustia en realidad de lo que podía pasar de dejar a su portería. Y finalmente llegó el gol. ¿Quién sabe cuántas velitas le encendieron a la Virgen de la Macarena en España? Porque una vez más es Miquel Merino el hombre que logra el gol de la victoria en los últimos instantes del partido, cuando finalmente Senne Lammens pues soltó la pelota que había atajado y finalmente ahí estaba Merino muy atento para meterla en el fondo de la red y pues una victoria 2-1 de España ante una Bélgica que luchó mucho, una España que estuvo mucho mejor, pero por ahora no hay que decir que se haya lucido. Sí ha sido muy eficaz, ha sido organizada y sobre todo tuvo 8 remates a puerta contra 2 únicamente de Bélgica a lo largo de estos 90 minutos. Natalia, vos que seguiste a Francia durante todo el torneo, ¿era España el rival a vencer en esta Copa del Mundo desde el primer día? ¿Cómo lo ve el equipo, la delegación? Es cierto, pues es verdad que muchos han hablado que quizás el rival más difícil para Francia y el más esperado es justamente España, una rivalidad que se ha venido cocinando desde hace ya varios años, desde 2021 cuando Francia venció a los españoles en la Liga de las Naciones, pero sobre todo en estos 2 últimos años cuando ambas selecciones se han venido midiendo y ha venido creciendo esa rivalidad. Recordemos en la Eurocopa en 2024 se midieron las semifinales y fue España la que ganó 2-1 allí en Alemania con un golazo de Lamine Yamal. Todavía me acuerdo de ese tremendo gol. Y bueno, el año pasado se volvieron a medir, esta vez en Liga de las Naciones, con un partido en el que España iba ganando 5-0 y Francia fue finalmente remontando hasta lograr quedar 5-4. Por eso los españoles dicen somos los únicos que han vencido a Francia en 2 ocasiones anteriores, en momentos importantes y en competiciones importantes. Pero en Mundial no se han visto las caras desde 2006 en octavos de final y una tremenda victoria de Francia, 3-1. Un gol, además, un partido del que muchos se acuerdan todavía en Francia porque los españoles habían salido a la cancha diciendo vamos a jugar
jubilar a Zinedine Zidane o victoria para los franceses. Este martes vuelven a medirse las caras, vuelven a verse, esta vez en Dallas, en estos cuartos de final. Francia que busca su victoria número 14 ante España, justamente el 14 de julio, cuando se cumplirá además el día de la fiesta nacional francesa. Ahí digo unas que otras cifras a los españoles que tanto les gusta creer en la numerología. Excelente, Natalia, muchas gracias, muy buen trabajo. Ahora sí, Laura, voy con vos. ¿Cómo se puede analizar esta victoria de España contra Bélgica, donde mostró dos caras, un gran primer tiempo y un segundo bastante más plano? Ganó con lo justo. Al final no se puede decir, como bien lo decía Natalia, que fue una España brillante, que tuvo grandes oportunidades, sino que al final los cambios de De La Fuente nuevamente le dan el resultado, y Merino creo que es el amuleto en este momento de la selección española, pero siento que todavía esa posesión que tiene el equipo de La Roja no se ha podido traducir a lo largo del campeonato en grandes oportunidades a lo largo de los 90 minutos constantes. Son por apenas pasajes, pero esa efectividad en cuanto a lo que es la posesión con respecto a la producción de remates al arco todavía se queda en deuda. Siempre España se ha caracterizado por querer tener esa posesión cercana al último tercio, muy cerca al rival, con pases dominados, pero al final el remate ha sido lo que le ha faltado a este equipo, y al final el gol del triunfo llega por ese método. Un remate de Cubarsí que viene y se despliega desde la parte defensiva, rompe las líneas, aprovecha ese espacio y termina dando el rebote que al final termina bien capitalizado por Merino. Y creo que para este partido que viene, que ya es el análisis va a ser el más fuerte, que es contra Francia, tenemos una Francia que esa posesión sí la traduce en remates. Llegan al último tercio de la cancha y Mbappé saca un remate, Olise saca un remate, Barcola o Desiré lo hacen. Entonces hay una gran diferencia en ese último tramo de la cancha, que seguramente en ese partido se va a ver esa diferencia si España no hace modificaciones con respecto a poder traducir su buena posesión con peligrosidad en el arco contrario. Genial, Laura. Continuamos con el cronograma de estos cuartos de final del Mundial. Recordemos que el jueves, como bien venimos diciendo, Francia abrió la ronda con su victoria por 2-0 ante Marruecos con goles de Mbappé y Dembélé. Mañana quedarán confirmados los otros dos semifinalistas. Noruega e Inglaterra se enfrentarán en primer turno en Miami, mientras que Argentina y Suiza harán lo propio en Kansas City para completar los cuartos de final. Laura, vemos ahí en la gráfica los partidos del sábado. Hablemos un poco de ellos. Primero de Noruega e Inglaterra, que van a abrir el día. ¿Qué partido podemos esperar? Son dos equipos que no tienen un repertorio, un estilo tan marcado como Francia o España, pero que tienen muchísimo gol y tienen muchas figuras. Creo que hay algo que en los dos equipos se puede evaluar como algo parejo, y es el juego vertical, aéreo en las pelotas quietas, ya sea por costado o un tiro libre. El juego aéreo es muy importante en ambos equipos europeos, ya sea Noruega e Inglaterra, por el biotipo que tienen los jugadores, más Noruega con Sorloth y Haaland en el frente de ataque, pero también tienen un Kane, un Bellingham que tiene una muy buena estatura, así que creo que por ahí va a pasar la mayor peligrosidad en este partido. ¿Cómo van a controlar lo que es el juego aéreo y ese juego vertical que ambos equipos plantean o han planteado a lo largo de este campeonato, con transiciones más verticales que de velocidad, sino desde el fondo con cambios de orientación y juego progresivo largo para poder llegar al arco contrario? Así que esto va a ser, en cuanto al juego de Noruega e Inglaterra, muy importante, y también lo que pueda hacer Bellingham por un lado y Odegaard por el otro en cuanto a la creación de juego, también acompañado con Kane, que es el hombre que retrocede. Muy atentos a lo que pase con Rice, porque ha estado apartado del equipo y es un hombre muy importante para el cuadro inglés. Y en cuanto a la otra llave, Inglaterra, o mejor Argentina, Suiza, Argentina viene de un desgaste físico bastante importante después de los juegos anteriores, así que va a tener muchos problemas en lo que es un Suiza muy bien trabajado tácticamente, pero creo que a lo largo del campeonato Argentina le ha tenido que romper esas líneas bajas a los rivales y lo ha logrado. Así que serán dos lindas llaves el día de mañana. Excelente, Laura, muchas gracias. Con todo gusto. Esto fue todo por el momento. Volveremos más adelante con más actualizaciones en France 24 y France24.com.